Tres aportes para pensar las apariciones de Jesús resucitado. El primero tiene que ver con los relatos con los que contamos. Para empezar, Pablo ya en la carta a los Corintios da una primera noticia a los pocos años de la muerte de Jesús, de que Jesús justamente se había aparecido a Pedro y a algunos otros discípulos. También tenemos narraciones y hechos en los evangelios y en los hechos de los apóstoles, cada uno con su particularidad, sus diferencias, según habían sido transmitidos en las distintas comunidades, como sucede con todos los textos de los evangelios. Un dato muy importante a tener en cuenta en las narraciones es la constatación de que la resurrección y las apariciones se han dado según las escrituras, es decir, la resurrección es el cumplimiento de Dios, de lo que Dios había prometido al pueblo de Israel. En la historia de la salvación, entonces, es fundamental la constatación para la resurrección de que esto había sido manifestado ya por Dios al pueblo según las escrituras. Un segundo punto que tenemos que tener muy presente con las apariciones es la estructura que tienen. Todos los relatos de las apariciones tienen más o menos una estructura que podemos proponer, que la podemos dividir en cinco puntos. Primero, ¿quién es el sujeto de las apariciones? Es Jesús el que se aparece. No es una visión de los apóstoles, no es que los apóstoles entran en una especie como de trance místico y logran ver a Jesús, sino que es Jesús el que toma la iniciativa, es Dios el que se manifiesta, el que decide una vez más revelarse y darse a conocer. En este caso, Jesús es el sujeto de las apariciones, Jesús es el que realiza la aparición, Jesús decide que cuándo comienzan, qué es lo que sucede durante la aparición y también es el que decide cuándo se termina. Ahora, esta manifestación de Jesús es en el cuerpo glorificado, ¿no? Este cuerpo de Jesús que luego de la resurrección está modificado, ahora en un ratito lo retomamos. Segundo, el hecho en sí mismo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en las apariciones? Es un encuentro justamente personal entre Jesús y los apóstoles, entre Jesús y los discípulos, los que lo conocían. Es verdaderamente, es un encuentro real, es un encuentro personal entre personas como se encontraban antes, solo que modificados por la experiencia de la resurrección. Pero no es algo que justamente sucede más allá, sino que es algo que está sucediendo, diríamos, en el más acá. Y en cuanto también al hecho en sí mismo, ¿qué es lo que sucede? Por lo general, Jesús en las apariciones confiere dones, da tareas, ¿no? Tiene un aspecto misionero que ahora también lo vamos a retomar. Tercero, respecto del lugar, es decir, ¿dónde se dan estas apariciones? Se dan en lugares que eran conocidas por los apóstoles, eran conocidas por los discípulos y los que seguían a Jesús. Por eso tiene también una significación particular donde sucedieron esas apariciones. Cuarto, en cuanto a la estructura, los destinatarios, es decir, quiénes fueron a los que Jesús se les apareció. Jesús se les aparece a personas clave, a personas que lo conocían, que habían vivido una vida con él. Los 11, no, porque bueno, Judas ya no estaba, las mujeres que lo habían acompañado en la resurrección, en la pasión, que habían estado justamente cuando los varones lo habían abandonado, ¿no? Es decir, es gente que lo conocía, es gente que era capaz de comprender, y acá hay un dato importante, gente que era capaz de comprender lo que Jesús había hecho y lo que había sucedido en la resurrección. Por eso la importancia del conforme a las escrituras que decíamos antes. Se supone que los apóstoles, los discípulos eran gente que era capaz de comprender aquello que había sucedido, la resurrección. Sin embargo, en la dureza de corazón, porque todavía no lograban comprender cabalmente lo que había acontecido, no terminaban de comprenderlo, ¿no? Pero se supone que al ser conocidos de Jesús, por eso los destinatarios son fundamentales en los relatos de las apariciones, se suponía que debían comprender porque habían estado junto a Jesús y Jesús ya había dado los pasos iniciales para comprenderlo. Y por último, quinto punto en cuanto a la estructura, es la dimensión comunitaria y misionera de las apariciones. Muchas veces comprendemos o queremos pensar que la fe es individualista, ¿no? Bueno, Dios y yo para mí. Bueno, todo eso no puede estar más equivocado. Nunca la fe es individual, la fe siempre es comunitaria, el ser iglesia siempre es en relación comunitaria, porque el destinatario de la salvación es el pueblo de Dios. La dimensión entonces comunitaria, ¿no? Jesús se aparece a un grupo de personas, a grupos de personas, no se aparece a una individual. Es decir, ya nos están manifestando que hay que ser iglesia, ¿no? Y el segundo momento es la dimensión misionera, hay que hacer iglesia, ¿no? La iglesia, las apariciones están destinadas, están llamadas a la misión, ¿no? Bueno, con esto algo tienen que hacer, vayan y anuncien, hagan algo con esto que hemos vivenciado, ¿no?
¿no? Por eso la estructura de las apariciones culmina con el ser y el hacer iglesia, ¿no? No solo ser iglesia, comunidad, sino también hacer la iglesia, la misión. Y el último punto respecto de las apariciones, el primero decíamos son los relatos, el segundo el contenido, la estructura, el tercero es la transformación de la historia, ¿no? El objetivo final de las apariciones es la manifestación de la transformación en la historia verdadera, la transformación verdadera que Dios ha obrado por medio de la resurrección. Es decir, ya no es lo mismo que antes. A partir de la resurrección, el ser humano, todo el género humano no es lo mismo de lo que era antes. Jesús no es el mismo que era antes de la resurrección, ni los seres humanos somos los mismos después de la resurrección. A partir de la resurrección, la historia se transforma en metahistoria, ¿no? El anclaje sucede en la realidad para una realidad que la trasciende y la supera. Y esto donde lo vivenciamos primero en la construcción del reino de Dios, que es el objetivo final del mensaje de Jesús en vida y en la resurrección. La construcción del reino de Dios, es decir, en la construcción del reino de Dios que sucede aquí y ahora tenemos que transformar la historia, ahora la historia está llamada a ser una meta historia, se cumplirá definitivamente en la meta historia, ¿no? En aquello justamente que se ancla en la historia, pero que está llamada siempre a trascenderla, la construcción del reino de Dios en este plano para llegar definitivamente a entrar en el seno de la Trinidad, que es aquello que obra la resurrección, entrar en Dios a partir de la resurrección. El ser humano tiene un lugar directo en la divinidad, tiene un lugar adentro de la Trinidad, y para eso vivenciamos justamente ese entrar en la Trinidad, no solamente luego de la muerte, sino en el aquí y ahora. Ahora estamos entrando en la divinidad, ahora estamos siendo y haciendo este destino que nos ha sido asignado por Dios desde el bautismo, que se cumplimenta definitivamente en la resurrección. Bueno, espero que estos datos sobre las apariciones les hayan servido. Nos encontraremos en próximos posteos. Hasta luego.